El subinspector Ryan Cooper pensó que sería otra patrulla tranquila por los valles helados de las montañas Outoote hasta que un rayo de fuego cruzó el cielo nocturno y se estrelló contra la cresta delantera. Cuando él y su compañero canino, Ranger, llegaron al lugar del accidente, encontraron algo que lo cambió todo. Una piloto femenina herida aferrándose a una unidad USB clasificada y susurrando una sola palabra: tráfico. Lo que comenzó como un rescate en la nieve pronto los arrastraría a una batalla contra uno de los crímenes humanos más oscuros que se ocultaba en la naturaleza salvaje estadounidense. Y antes de que terminara la tormenta, Ryan tendría que elegir entre su deber, su corazón y la vida de la única mujer por la que había arriesgado todo para salvar. Lo que sucede después te hará llorar y creer en los milagros de nuevo. Antes de comenzar, por favor toma un momento para suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta. Tu apoyo significa realmente el mundo para nosotros. Gracias desde el fondo de nuestros corazones. La nieve barría la ciudad de Stanley, Idaho, como un océano inquieto de blanco. El reloj en el tablero marcaba después de la medianoche mientras el subinspector Ryan Cooper guiaba su camión patrulla por la carretera estrecha que cortaba la base de las montañas Outoote. Ryan, de 36 años, tenía el aspecto de un hombre que había vivido dos vidas, una sobre las nubes y otra tratando de olvidarlas. Un expiloto de la Fuerza Aérea convertido en subinspector de un pueblo pequeño. Llevaba su fuerza tranquila de la manera en que otros llevan cicatrices. Su uniforme estaba cubierto por una gruesa chaqueta de invierno de la Marina, el cuello levantado contra el viento. La insignia plateada en su pecho captaba el tenue resplandor rojo del tablero mientras conducía más profundo en la tormenta. A su lado se sentaba Ranger, su compañero canino, un pastor alemán de 5 años con un pelaje negro y canela elegante y ojos ámbar inteligentes. El perro se sentaba alerta, nariz presionada contra la ventana fría. Su aliento empañando el vidrio. El zumbido del motor y el suave clic de las garras de Ranger en el asiento eran los únicos sonidos en la cabina. La tormenta había empeorado en la última hora. La visibilidad había bajado a unos cientos de pies. Ryan desaceleró el camión y se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos a través de la cortina de nieve. Allí afuera, el mundo se reducía a tonos de gris y blanco, carretera, cielo boscoso, todo desvaneciéndose en uno. Extendió la mano hacia el termo encajado entre los asientos, tomó un sorbo de café tibio y murmuró: «Otra noche en el paraíso, ¿eh?» Ranger emitió un gruñido bajo y aprobador, luego giró la cabeza bruscamente hacia el parabrisas. Sus orejas se erguieron, el cuerpo tenso. Ryan frunció el ceño. «¿Qué es?» Siguió la mirada del perro hacia la distancia, pero solo vio nieve arremolinándose bajo sus faros. Había aprendido hace mucho a confiar en esa reacción. Ranger no se asustaba fácilmente. El viento rugía a través del paso de montaña, haciendo traquetear los espejos del camión. Ryan miró el GPS en blanco. Sin señal. La radio siseaba suavemente de fondo, interrumpida por ráfagas cortas de estática. Exhaló y la bajó. «La tormenta debe haber matado la señal de nuevo», murmuró. «Daremos una vuelta más y regresaremos a Stanley». Estaba a punto de girar el volante cuando sucedió. De la oscuridad sobre la cresta, un rayo brillante de luz rasgó el cielo, brillante, rápido y ardiendo en naranja. Por un segundo, parecía un rayo atrapado en cámara lenta, una herida rasgada abierta a través de los cielos. Luego se curvó, titiló y desapareció detrás del contorno dentado de la cresta Outoote. Ryan se congeló, su corazón martilleando. «¿Qué demonios?» Un segundo después, un estruendo sordo rodó a través del valle. No trueno, sino algo más profundo, más pesado, como el eco de una explosión llevado por el viento. Ranger ladró una vez, agudo y autoritario, cola rígida. Ryan agarró el volante, escaneando el horizonte. El resplandor perduró solo un momento, un pulso naranja tenue a través del velo de nieve cayendo antes de desvanecerse en la oscuridad. «Eso no fue un rayo», dijo en voz baja. Su voz sonaba extraña, incluso para él mismo. «Eso fue algo cayendo». Estacionó el camión en el arcén, motor en marcha lenta. Su aliento empañaba en la cabina mientras agarraba el micrófono de la radio. «Central, este es Cooper. Acabo de observar una posible perturbación aérea. Tal vez un meteorito o algo más grande sobre la cresta Outoote, dirección noroeste por norte.
Posible impacto o explosión. Solo estática, respondió. Ajustó la frecuencia. Lo intentó de nuevo. Central, ¿me copian? Me dirijo hacia la cresta para verificar. Cambio y fuera. Aún nada. Ryan miró a Ranger, quien ya estaba de pie, nariz temblando, ojos fijos en la línea de cresta distante. Supongo que somos solo nosotros de nuevo, dijo Ryan con una sonrisa irónica, poniéndose los guantes. Vamos a ver qué está en llamas en mis montañas. Puso el camión en marcha y giró hacia un sendero forestal cubierto de nieve que conducía hacia la cresta. Los neumáticos crujieron a través del hielo. El haz de sus faros cortando túneles estrechos a través de la ventisca. Cuanto más profundo conducían, más fuerte se volvía el olor a ozono y aire quemado, tenue pero inconfundible. Ryan sintió el viejo instinto activándose, esa calma tensa y enfocada que no había sentido desde sus días de vuelo. Era la sensación que tenías justo antes de que algo saliera muy mal. La tormenta aullaba a su alrededor, sacudiendo los árboles. Ranger se inclinó hacia adelante, ojos siguiendo el titilar de luz que aún brillaba tenuemente sobre la cresta, luego miró hacia atrás a Ryan con un gemido bajo. «Lo veo», murmuró Ryan. La nieve se profundizó, los neumáticos del camión resbalando mientras subía más alto. El resplandor adelante se hacía más brillante, ahora naranja tenue como fuego oculto detrás del velo de tormenta. El pulso de Ryan se aceleró. «Aguanta, Ranger. Creo que acabamos de encontrar un accidente». Pisó el acelerador, siguiendo la luz hacia la cresta Sautot y hacia la tormenta que estaba a punto de cambiarlo todo. La carretera terminó mucho antes de que lo hiciera la montaña. Ryan dirigió el camión patrulla fuera del sendero estrecho, apagando el motor. El silencio que siguió fue total. Sin pájaros, sin motores, solo el susurro interminable de la nieve cayendo. Ranger saltó del asiento del pasajero primero, sus patas hundiéndose profundo en los montones blancos. Su cuerpo tenso, nariz apuntando hacia la pendiente, donde el último titilar tenue de luz naranja aún brillaba a través de la tormenta. Ryan se subió la chaqueta hasta la barbilla, apretó los guantes y colgó su mochila de emergencia sobre un hombro. El aire era delgado aquí, amargo y seco, mordiendo cada pulgada de piel expuesta. La subida hacia la cresta era empinada, la nieve hasta las rodillas, cada paso hundiéndose con un crujido ahogado. Ranger se movía adelante con instinto infalible, deteniéndose ocasionalmente para mirar atrás, instando a Ryan con un ladrido corto. A mitad de camino, el olor lo alcanzó. Metal quemado y combustible de aviación, áspero contra el aire limpio de la montaña. El pulso de Ryan se aceleró. Conocía ese olor demasiado bien. No era un meteorito. Era un accidente. Cuando coronaron la cresta, la tormenta se abrió en una escena caótica de restos retorcidos esparcidos por la pendiente. Astillas dentadas de fuselaje sobresalían de la nieve como huesos rotos. La sección de cola de un jet militar, un Fa-18 Hornet, estaba medio enterrada. Su insignia chamuscada en negro. Llamas lamían débilmente el accidente, luchando contra el frío. La nieve a su alrededor brillaba naranja tenue, derritiéndose en aguanieve y humo. Ryan contuvo el aliento. La vista lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. No había estado cerca de un pájaro derribado desde su última misión en el extranjero. Recuerdos que pensó haber enterrado. Alarma, voces gritando, el sabor metálico del miedo surgió sin invitación. Pero esto no era un recuerdo. Alguien estaba aquí. Alguien había caído. Ranger, busca. El pastor alemán se lanzó adelante, zigzagueando entre escombros, nariz cerca del suelo. Ryan lo siguió, escaneando señales de movimiento, equipo, un paracaídas, cualquier cosa. El viento rugía a través de los restos, haciendo traquetear paneles sueltos como una máquina moribunda jadeando por aliento. Luego Ranger se detuvo. Ladró una vez, agudo y seguro, y comenzó a cavar cerca de la base de un árbol. Ryan corrió hacia él, arrodillándose junto al perro. Allí, enredado entre ramas y medio enterrado bajo nieve, había un dosel de paracaídas arrugado. La tela blanca estaba hecha jirones y oscurecida con hollín. Los cordones se extendían cuesta abajo, arrastrando marcas a través de la nieve como si alguien hubiera impactado fuerte y rodado. Ryan siguió la línea con su linterna.
A 20 yardas yacía una figura en un traje de vuelo gris, tendida inmóvil sobre la nieve. Corrió la distancia, deslizándose de rodillas junto a ella. La mujer era joven, principios de los 30, con cabello rubio oscuro pegado a su frente y piel pálida tornada gris por el frío. Su chaleco de vuelo llevaba el nombre Patch Has Capitán. Un pequeño rastro de sangre corría de su sien, desapareciendo en la escarcha. «Capitán Hayes», respiró Ryan, inclinándose cerca. «¿Me oye?» Sin respuesta. Presionó 2 dedos en su cuello, un pulso débil, pero allí. El alivio lo inundó como calor. «Bien, aún estás conmigo». Ranger circuló una vez y se sentó junto a ella, orejas temblando hacia cada sonido. Un centinela silencioso. Ryan aflojó la correa del casco de la piloto y lo levantó libre. El impacto había agrietado un lado limpio a través. Revisó sus brazos y piernas. Una bota torcida en un ángulo malo. «Tobillo roto», murmuró. Su hombro izquierdo colgaba de manera extraña. Hombro dislocado también. Sacó una manta térmica de su mochila y la envolvió alrededor de ella. «Aguanta, capitán. Te mantendremos caliente». Mientras ajustaba la manta, algo frío y metálico rozó su muñeca. Miró hacia abajo. Su mano enguantada estaba apretada alrededor de una pequeña cápsula de metal. Gentilmente la abrió. Dentro había una unidad USB de grado militar, chamuscada pero intacta, grabada con una sola línea: Operación Sendero de Escarcha. Ryan frunció el ceño. «¿Qué llevabas aquí?» Guardó el dispositivo y se inclinó más cerca. Sus labios se movieron, secos y temblando. Se inclinó para oír. «Me derribaron», susurró. «Tienes que detenerlos». «¿Detener? ¿A quién?» Sus ojos revolotearon, pupilas desenfocadas. «Están moviendo gente por estas montañas. Familias. Desaparecen». La garganta de Ryan se apretó. «Hablas de tráfico». Intentó asentir pero hizo una mueca de dolor. «USB evidencia. No dejes que la encuentren». Antes de que pudiera preguntar más, su cuerpo se volvió laxo de nuevo. Su aliento venía en ráfagas superficiales, empañando el aire helado. Ryan miró hacia la tormenta arremolinándose a su alrededor. La nieve caía más fuerte ahora, espesa e implacable. La cresta no era lugar para quedarse. Necesitaba refugio rápido. Abrió un paquete de calor químico y lo deslizó dentro de su chaleco, luego sacó su propia parca sobre sus hombros. «Ranger, tenemos que movernos». El perro ladró una vez, arañando la nieve adelante, ya captando el olor de terreno más seguro. Ryan escaneó la pendiente debajo de ellos. Recordó que había un viejo puesto de guardabosques cerca de Redfish Creek, abandonado años atrás. Estaba a millas, pero era la única esperanza antes de que la tormenta los enterrara vivos. Rigió una férula de campo rápida para su tobillo, estabilizó su hombro, luego la levantó cuidadosamente sobre su espalda. Era más ligera de lo que esperaba, su cuerpo laxo por agotamiento. El tenue calor de su aliento contra su cuello le recordó que esto no era solo un rescate, era supervivencia. El descenso fue brutal. La nieve se convirtió en aguanieve helada, azotando su rostro, picando como vidrio. Cada paso amenazaba con enviarlos rodando cuesta abajo. Ranger se mantenía adelante, a veces desapareciendo en la ventisca, luego reapareciendo, ladrando suavemente para guiar el camino. En un punto, Ryan resbaló, cayendo de rodillas. Emily gimió débilmente mientras el dolor atravesaba su pierna. Se estabilizó, respirando con fuerza. «Lo siento, capitán. Casi llegamos». El frío mordía sus dedos a través de los guantes. Sus músculos gritaban por el peso y la subida, pero siguió adelante, impulsado por algo más profundo que el deber. Tal vez era el viejo piloto en él, la parte que aún se negaba a dejar a nadie atrás. Un relámpago destelló detrás de las nubes de tormenta, seguido de un rumor bajo rodando a través del valle. Ryan se detuvo, escaneando la oscuridad. Por un breve momento, el cielo se iluminó lo suficiente para ver toda la pendiente debajo, la cicatriz ennegrecida donde el jet había impactado, los restos retorcidos aún ardiendo tenuemente, y más allá, la carretera sinuosa de regreso al pueblo y algo más, movimiento. Faros tenues y distantes,
cortando a través de la nieve desde la cresta opuesta. Vehículos. El estómago de Ryan se heló. Se agachó detrás de un árbol caído, ajustando su agarre en Emily. Los faros se hicieron más brillantes, tejiendo lentamente más cerca a lo largo de una carretera de servicio forestal que no debería estar en uso en esta época del año. Quienquiera que fueran, no eran rescate. Ranger gruñó bajo. Pelo erizado. Ryan susurró, quieto, amigo. No aún, esperó hasta que las luces desaparecieron detrás de una curva antes de levantarse de nuevo. No podía arriesgarse a quedarse cerca del accidente. Quienquiera que la hubiera derribado podría ya estar barriendo el área. Necesitaba moverse más rápido. Avanzaron más profundo en el bosque, la tormenta cerrándose a su alrededor. El sonido del accidente ardiendo se desvaneció, reemplazado por el ritmo constante de la respiración de Ryan y el crujido de las patas de Ranger en la nieve. El tenue resplandor naranja detrás de ellos titiló una última vez antes de que el viento lo sofocara completamente. Para cuando llegaron a la línea de árboles, la noche era negra como la pez. Ryan sentó a Emily por un momento para recuperar el aliento. Ella se agitó, susurrando algo incoherente, su nombre tal vez, o el de alguien más. Cepilló la nieve de su cabello y apretó la manta alrededor de sus hombros. «Estarás bien», dijo suavemente, aunque las palabras eran más para él mismo. «Solo aguanta, Capitán Hayes». Ranger regresó trotando desde la oscuridad, hocico cubierto de nieve y empujó el brazo de Ryan. El perro ladró una vez, corto y deliberado. Había encontrado un camino. Ryan levantó a Emily de nuevo y siguió a su compañero hacia la tormenta, lejos de los restos, lejos de los faros, hacia lo desconocido blanco interminable que se extendía bajo la cresta Sautoot. Detrás de ellos, la montaña tragó cada rastro del accidente como si nunca hubiera sucedido. El viento se había suavizado para cuando Ryan encontró refugio. La cueva no era más grande que una habitación sola, sus paredes de piedra fría resbaladizas con condensación. Llevó a Emily adentro, su aliento formando pequeñas nubes en el aire helado. Ranger entró detrás de él, sacudió la nieve de su pelaje y se posicionó inmediatamente en la entrada, una figura oscura y leal montando guardia contra la tormenta. Ryan se arrodilló y extendió su manta de emergencia en el suelo. El cuerpo de Emily era ligero, demasiado ligero mientras la bajaba sobre ella. Su rostro estaba pálido, cabello húmedo con escarcha, y un lado de su traje de vuelo estaba rasgado donde el arnés se había roto. «Quédate conmigo», susurró. «Estás a salvo ahora». Las palabras resonaron en las paredes de piedra, frágiles e inciertas. Abrió su mochila, rompió un paquete de calor químico y lo presionó debajo de su chaleco. Las orejas de Ranger se movieron ante el tenue crepitar de fuego afuera, los restos del accidente aún ardiendo en algún lugar más allá de la cresta. Por un largo momento, Ryan solo escuchó el goteo de hielo derritiéndose, el aullido ahogado del viento y el ritmo superficial de la respiración de Emily. El instinto de moverse, de actuar, lo mordía. Dejarla aquí sola no era una opción, pero quedarse sin respuestas tampoco. Dudó. Luego extendió la mano y cepilló un mechón de cabello de su frente. «Volveré enseguida», dijo suavemente. «Vigila, Ranger». El perro levantó la vista, emitió un ladrido corto y silencioso, luego se acomodó de nuevo cerca de su lado. Ryan salió de la cueva y de regreso a la tormenta. El viento rasgaba su abrigo, lanzando sábanas de nieve a su rostro. El haz de su linterna cortaba a través de la ventisca, captando vislumbres de metal retorcido y pinos destrozados. Subió hacia la cresta, donde los restos aún humeaban tenuemente contra la nieve. El Fa-18 estaba partido en dos, su fuselaje marcado con rayas negras. La aleta de cola se había roto, enterrada medio profunda en hielo. Ryan se agachó cerca del campo de escombros, escaneando cualquier cosa útil, cartas de navegación, equipo de supervivencia, cualquier cosa que la piloto pudiera haber llevado. Encontró parte de un panel de almacenamiento encajado bajo un ala rota. Dentro, documentos medio quemados y un estuche de cuero rasgado. El estuche era pesado, marcado con impresión militar. Ryan lo desabrochó y sacó un mapa topográfico grande, desgastado con líneas dibujadas a través de Idaho, Montana y la frontera canadiense. Marcas rojas cruzaban el terreno, serpenteando a través de valles y pasos de montaña. Inclinó el mapa más cerca de su linterna.
Junto a varias de las líneas había iniciales extrañas H12W5 y un nombre impreso débilmente cerca de la esquina inferior, Logística Briggs. Ryan frunció el ceño. Conocía ese nombre. Años atrás, como subinspector nuevo en el condado de Bland, había ayudado a investigar a Carter Briggs, un excontratista privado convertido en magnate del transporte de carga. Briggs poseía rutas de camiones desde Nevada hasta Canadá, y rumores de tráfico humano lo seguían como una sombra. Pero cada vez que la aplicación de la ley se acercaba, la evidencia desaparecía. El caso se enfrió, y Briggs se fue intacto. Ryan murmuró por lo bajo: «Maldita sea, no tú de nuevo». El sonido de movimiento lo sacó de golpe. En algún lugar abajo, un motor rugió tenue, distante, pero real. Se agachó bajo detrás de un montón de nieve. A través de la tormenta, dos conjuntos de faros brillaban tenuemente a lo largo de la carretera de cresta inferior. Los vehículos se movían lentos, deliberados, sus haces barriendo el valle como depredadores buscando presa. «Equipo de búsqueda», susurró. «Ya están aquí». Dobló el mapa, lo guardó rápidamente dentro de su chaqueta y se dirigió de regreso hacia la cueva. Adentro, el haz tenue de su linterna encontró a Ranger sentado alerta junto a Emily. La cabeza del perro se levantó cuando Ryan entró, cola golpeando suavemente una vez. Ryan se arrodilló junto a Emily, revisando su pulso de nuevo. Era débil pero constante. Luego sus labios se movieron. «¿Encontraste?» Ryan se inclinó más cerca. «¿Encontrar qué?» Sus párpados temblaron abiertos. En la luz tenue, sus ojos gris azulados parecían casi plateados. «El estuche de vuelo dentro del accidente. Tiene las coordenadas». «Encontré un mapa», dijo, manteniendo la voz calmada. «Rutas marcadas, líneas rojas. Logística Briggs». «¿Lo conoces?» Su aliento se entrecortó. «Sí, Carter Briggs». Tragó con fuerza, voz ronca. «Él dirige todo. Tráfico humano, armas, usa vuelos de carga y camiones, rutas ocultas desde Canadá hasta Idaho». Ryan sintió un escalofrío más profundo que el aire frío. «Lo estabas rastreando». Ella dio un pequeño asentimiento. «Nuestra inteligencia decía que un jet privado corría paralelo a uno de sus envíos. Despegué de la base aérea Mountain Home para seguirlo. Pensamos que era vigilancia hasta que no lo fue». El estómago de Ryan se anudó. «Te derribaron». La respiración de Emily se aceleró. «Bloqueo de misil desde radar basado en tierra. Sin advertencia. Sabían que estaba allí». Ryan alcanzó la manta y la arropó más cerca alrededor de sus hombros. «Estás a salvo ahora. Quienquiera que sean, no nos encontrarán esta noche». Pero incluso mientras lo decía, el bajo eco de un motor rodó tenuemente a través de la tormenta. Miró hacia la entrada de la cueva. Ranger ya estaba de pie, nariz levantada, cuerpo rígido. La voz de Ryan bajó a un susurro. «Quédate quieta, capitán. Descansa. Yo me encargo». Se movió a la entrada y se agachó junto a Ranger. Afuera, a través de la cortina de nieve, luces tenues titilaban entre los árboles lejos abajo de la cresta, naranja, constante, buscando. Quienquiera que estuviera allá afuera no se rendía. Apagó la linterna, dejando que la oscuridad reclamara la cueva. Adentro, el único sonido era el viento. Ranger se presionó cerca, observando el resplandor desvanecerse detrás de la nevada. Cuando Ryan se giró, los ojos de Emily estaban medio abiertos observándolo. «Seguirán buscando», susurró. «No conoces a Briggs. No se detiene hasta conseguir lo que quiere». La mandíbula de Ryan se tensó. «Entonces es buena cosa que nunca me haya conocido». Ella casi sonrió, pero el esfuerzo le costó. «Tu aplicación de la ley local, ¿verdad?» «Oficina del sheriff del condado de Bland», dijo. «Solo un subinspector, pero solía volar, y he estado cazando a Briggs por mucho tiempo». Su respiración se estabilizó un poco. «Entonces ya sabes qué tipo de hombre es». Ryan asintió lentamente, su mente armando el rompecabezas, las raíces de contrabando, el silencio de central, los equipos de búsqueda moviéndose rápido. Esto no era aleatorio. El accidente, las rutas, el nombre, todos hilos de la misma telaraña.
Se recostó contra la pared de la cueva, el agotamiento colándose en sus extremidades. Ranger se movió para acostarse de nuevo cerca de Emily, acurrucando su cuerpo para bloquear la corriente. El tenue calor de su aliento empañaba el aire entre ellos. Por un largo tiempo, ninguno habló. Afuera, la tormenta rugía, borrando toda evidencia del accidente y los hombres aún buscando en el valle abajo. Finalmente, Emily susurró, su voz débil pero clara. Seguía ese jet desde la frontera. Llevaba más que carga. Dijeron que eran suministros médicos, pero vi movimiento adentro. Gente, tal vez 10, tal vez más. Ryan se giró bruscamente hacia ella, pero sus ojos ya se habían cerrado de nuevo. Le había dado la última pieza de la verdad antes de que el agotamiento la arrastrara. La tormenta se calmó cerca de la medianoche, dejando atrás un silencio extraño y resonante, el tipo de silencio que sentía como si algo escuchara de regreso. El aire adentro de la cueva se había calentado por el calor corporal atrapado y paquetes químicos tenues, pero los nervios de Ryan permanecían helados. Se sentó cerca de la entrada, rifle descansando sobre sus rodillas, ojos fijos en el valle distante donde luz antinatural tenue titilaba a través de los árboles. Ranger levantó la cabeza primero, orejas temblando. Un gruñido bajo retumbó de la garganta del perro, profundo y de advertencia. Ryan se congeló. Luego lo vio, dos haces delgados cortando a través del bosque blanco abajo, faros rebotando contra la pendiente. Se movían lentos, demasiado coordinados para ser equipos de rescate. Se inclinó más cerca del perro, susurrando, «¿Cuántos, chico?» La mirada de Ranger rastreó cada luz en movimiento. Había al menos 3, camiones arrastrándose cuesta arriba a lo largo de la vieja carretera de servicio que serpenteaba hacia el sitio del accidente. Incluso a través del velo de la tormenta, Ryan podía distinguir siluetas oscuras caminando junto a ellos. Hombres armados, organizados, buscando. Se giró hacia la cueva. Emily estaba despierta ahora, sentada erguida contra la pared de roca, rostro pálido pero alerta. Su pierna herida estaba vendada apretado bajo la chaqueta de él, su brazo en un cabestrillo improvisado. Su cabello colgaba húmedo alrededor de su rostro. El rubio tornándose casi plateado bajo el resplandor tenue de su linterna. «Más de ellos», susurró. Ryan asintió sombríamente. 4 camiones armados. Se están desplegando por la cresta. Los labios de Emily se apretaron en una línea delgada. Equipo de tierra de Briggs. USA mercenarios, tipos ex-Blackwater. Les dirá que quemen el accidente y recuperen cualquier cosa que sobreviviera. Ryan miró hacia las luces, incluyendo a ti. Afuera, un siseo mecánico tenue cortó el viento. Ryan ajustó sus binoculares. Figuras emergieron del camión más cercano. 6 hombres en equipo táctico oscuro, camuflaje de nieve, rifles automáticos colgados sobre sus pechos. Sus rostros cubiertos con pasamontañas negros. Uno llevaba un escáner térmico de mano, barriéndolo a través del terreno. «Maldición», murmuró Ryan. «Tienen sensores de calor». El aliento de Emily se detuvo. «Si barren esta cresta, nos encontrarán». Ryan hizo señas de silencio. Se arrastró a la entrada de la cueva, manteniéndose bajo. Ranger lo siguió, presionado contra su lado, cola rígida. A través de la nieve goteando, podía ver al grupo dividiéndose, 3 dirigiéndose cuesta arriba hacia el accidente, los otros desplegándose por la pendiente inferior. Se movían metódicamente como guiados por GPS. Una voz crepitó tenuemente sobre las radios de los hombres. «Buscar todas las elevaciones. Briggs dice que la piloto sobrevivió. Quiere esa unidad intacta. Sin errores esta vez». Ryan apretó la mandíbula. La confirmación se retorció en su estómago. Sabían que ella vivía. Miró hacia atrás a Emily. Ella lo observaba, su expresión ilegible, pero ojos agudos. «¿Estás armado?», dijo en voz baja. «Vi la funda». «Sí», respondió. «Pero no busco pelea. A menos que tengamos que hacerlo». Emily asintió lentamente, pero su voz llevaba un filo de advertencia. «Si nos encuentran, no tomarán prisioneros». La mano de Ryan se apretó alrededor de su arma. Su juramento como subinspector era servir y proteger,
pero era el tipo de frase que no significaba mucho cuando eras cazado por hombres con silenciadores. Tomó una respiración lenta, revisó el supresor en su Glock y miró de nuevo hacia la nieve. El haz de luz más cercano estaba ahora a solo unos cientos de yardas. Podía verlos más claramente. 2 hombres caminando lado a lado, rifles arriba, uno llevando un escáner que emitía un pulso electrónico tenue. Ranger emitió otro gruñido bajo, apenas audible, pero suficiente para captar la atención de Ryan. «Quédate», susurró. Ni un sonido. Pero el destino, como a menudo hacía, se negó a escuchar. Un pequeño sonido resonó a través de la cueva, no de Ryan, no de Emily, sino de Ranger mismo. Un gemido suave e involuntario, nacido de instinto y el olor de peligro acercándose. Era quieto, pero en el aire quieto llevaba. Ryan se congeló. Afuera, uno de los hombres se giró bruscamente. ¿Oíste eso? El otro levantó su arma. Sonaba como un perro. Avanzaron, botas crujiendo en la nieve. Ryan maldijo por lo bajo. Las 2 sombras se acercaron, sus linternas cortando arcos a través de la pendiente. El susurro de Emily era apenas audible. «Nos verán». Ryan se movió rápido. Agarró su rifle, se deslizó en posición cerca de la entrada y apagó la linterna. La cueva cayó en casi oscuridad, solo luz de luna tenue filtrándose a través de la cortina de nieve afuera. Estabilizó su aliento. Un disparo, limpio y silencioso. El primer hombre entró en vista, escaneando con su luz. El haz barrió pasado la entrada de la cueva, dudó, luego regresó. El segundo hombre se acercó más, mirando en las sombras. «Revisa la abertura», dijo en su radio. Ryan exhaló, su dedo apretándose en el gatillo. El primer disparo crepitó suavemente, casi tragado por el viento. El hombre líder colapsó en la nieve sin sonido. El segundo se congeló confundido, girando a medias antes de que Ryan disparara de nuevo, un disparo preciso al hombro que lo envió girando hacia atrás. El fuego suprimido resonó tenuemente, luego se fue. Adentro de la cueva, Emily se estremeció ante los informes ahogados. Ryan esperó, escuchando. Sin fuego de respuesta, sin gritos. Las otras patrullas no habían oído. Salió, agachándose bajo junto al primer cuerpo. El hombre estaba muerto, ojos abiertos detrás de su máscara. La insignia en el hombro de su uniforme lo confirmaba. Grupo de Seguridad Paramount, una firma privada que había trabajado contratos gubernamentales en el extranjero. Briggs había contratado soldados, no matones. Ryan agarró al segundo hombre por el cuello y lo arrastró detrás de una roca. El mercenario aún vivía, sangrando y aturdido. Su rostro estaba curtido debajo de la máscara, finales de los 30, cabeza rapada. El tipo de hombre que había visto demasiadas guerras por las razones equivocadas. Ryan presionó el cañón de su arma contra su pecho. ¿Quién está a cargo de esta unidad? El hombre escupió sangre, dientes castañeteando por el frío. «No quieres». Ryan empujó más fuerte. «Pruébame, Briggs». El hombre jadeó. «Carter Briggs. Nos envió desde Twin Falls. Dijo que una piloto de la Marina robó algo. Dijo matar a cualquiera que se interponga». El agarre de Ryan se apretó. «¿Cuántos hay aquí afuera?» «2 equipos». El hombre jadeó. 10 arriba, 8 rodeando el valle. Barrerán cada pulgada hasta la mañana. Ryan dudó, sopesando si dejarlo vivo. En otra vida, tal vez lo habría hecho, pero esta noche era diferente. Golpeó al hombre en la sien con la culata de su pistola, no para matar, solo lo suficiente para noquearlo, luego se deslizó de regreso a la cueva. Los ojos de Emily se clavaron en los suyos tan pronto como entró. «Disparaste», dijo en voz baja. «No tuve opción», respondió, bajando el arma. «Oyeron a Ranger. Derribé a 2». Ella asintió, un destello de comprensión en su mirada. «Bienvenido a la parte donde dejas de ser un espectador». Ryan no respondió. Guardó su arma y se agachó junto a ella de nuevo, revisando el vendaje en su tobillo. Ranger se acercó más, descansando su cabeza en su regazo como si se disculpara. «Buen chico», susurró Emily débilmente, pasando su mano por el pelaje del perro. «Nos salvaste».
Afuera, las luces de búsqueda se movieron de nuevo, haces barriendo a través de la nieve cayendo, ajenas a las sombras observándolos desde arriba. Ryan exhaló, dejando que la tensión se drenara lo suficiente para pensar. La línea había sido cruzada. Había derramado sangre por primera vez en años. La insignia en su pecho se sentía más pesada que nunca, como una carga en lugar de protección. Pero en algún lugar profundo, bajo el silencio y la nieve, algo había cambiado. El soldado en él, enterrado por mucho tiempo, estaba despertando de nuevo. Y ahora no había vuelta atrás. La mañana llegó gris y frágil, el tipo de frío que se hundía directamente en los huesos. La tormenta se había movido al este, dejando atrás un paisaje lavado limpio y silencioso bajo un cielo plateado opaco. Cada rama de pino se hundía bajo nieve nueva, y el suelo brillaba como vidrio. Ryan ajustó las correas de su mochila, cambiando el peso de Emily cuidadosamente sobre su espalda. Ella estaba medio consciente, su aliento cálido contra su cuello, su brazo colgando débilmente alrededor de su cuello. «Casi llegamos», murmuró, aunque no tenía un destino claro, solo el instinto de seguir moviéndose. Ranger trotaba adelante, nariz al viento, su pelaje negro y canela cubierto de escarcha. Cada paso del perro era preciso, su postura tensa y alerta. El silencio del bosque era engañoso. Ryan sabía que los hombres abajo no se habían rendido. Estaban allá afuera buscando, sus motores silenciados, ahora moviéndose a pie a través del valle. El aire estaba espeso con savia de pino y humo distante, los últimos restos del accidente ardiendo. Ryan se detuvo por un momento detrás de un tronco caído, bajando a Emily suavemente en la nieve. Ella se agitó, haciendo una mueca, su voz un raspado débil. «Deberías haberme dejado». Él dio una risa pequeña y sin humor. «Sí, bueno, soy terrible siguiendo malos consejos». Sus labios agrietados se curvaron tenuemente. «Suenas como cada hombre de la Fuerza Aérea con quien discutí». «Supongo que los viejos hábitos mueren duro», respondió, mirando arriba a través de los árboles. La luz de la mañana era delgada, pero captaba destellos de movimiento en la distancia. Formas que no pertenecían al bosque. Sacó su rifle más cerca, revisando la recámara. «Seguimos moviéndonos al este», dijo. «Hay una vieja torre de incendios a 2 millas. Si podemos alcanzarla, tal vez pueda amplificar una señal». Emily asintió débilmente. «El panel de comunicaciones de mi cabina», susurró. «Las celdas de poder podrían aún funcionar. Podrías reconstruir un transmisor de corto alcance». Ryan frunció el ceño. «¿Del accidente que cayó del cielo?» Su expresión se endureció con la precisión de un soldado. «Construí un faro de campo de una batería de auto y una máquina de expreso una vez. No me subestimes». A pesar de todo, Ryan sonrió. «De acuerdo, capitán. Conseguiremos tu radio milagrosa». Se movieron lentamente a través del bosque, pegados cerca de la línea de árboles. La nieve ahogaba sus pasos, pero cada sonido, cada rama rompiéndose o susurro de viento hacía saltar el pulso de Ryan. Ranger exploraba adelante, pausando en intervalos para oler el aire. Los ojos agudos del perro escaneaban las crestas, su aliento empañando en el frío. Cuando llegaron al borde de un barranco estrecho, Ryan pausó para recuperar el aliento. Debajo de ellos, un tenue rastro de humo negro marcaba la ubicación de la sección de cola destrozada. «Ese es nuestro desuesadero», dijo. «Quédate bajo». La medio llevó, medio arrastró a Emily cuesta abajo, sus botas resbalando en la nieve suelta. Ranger se movía silenciosamente al lado, deteniéndose ocasionalmente para escuchar. El sitio del accidente era más pequeño de lo que Ryan esperaba. La mayor parte del fuselaje se había desintegrado en el impacto, pero entre los restos, varios paneles de metal aún brillaban opacos bajo la nieve. Emily señaló con una mano temblorosa. «Allí, la bahía de Aviónica». Ryan se arrodilló, usando su cuchillo para abrir la escotilla arrugada. Adentro yacía un enredo de circuitos, cables e instrumentos destrozados. Emily alcanzó adentro y sacó un módulo rectangular pequeño del tamaño de un cuaderno. Un borde agrietado pero intacto. «Núcleo de batería», dijo. «Si aún retiene carga, puedo construir una ráfaga de señal». Ryan le pasó su herramienta multiuso.
Necesitaremos un lugar seguro para trabajar. Pero antes de que pudiera responder, Ranger se congeló, su cola bajó, músculos tensándose. Un gruñido gutural bajo vibró desde profundo en su pecho. Ryan siguió su mirada cuesta arriba del cerro, movimiento entre los árboles. Abajo, siseó Ryan, tirando a Emily plana detrás de un banco de nieve. Un segundo después, disparos rasgaron el silencio. Balas arrancaron corteza de pinos cercanos, astillando madera. Nieve explotó en nubes a su alrededor. Ryan arrastró a Emily más apretado al suelo, devolviendo fuego con ráfagas cortas y controladas. «¡Emboscada!», gritó. «¡Quédate abajo!». El enemigo los había flanqueado desde arriba, al menos 6 hombres, su camuflaje blanco casi mezclándose con la nieve. Sus rifles ladraban en ritmo, precisos y coordinados. Ryan se agachó mientras una bala destrozaba la roca junto a su cabeza. Ranger se lanzó adelante antes de que Ryan pudiera detenerlo. Una raya de pelaje y furia. «Ranger, no». El perro saltó a través de los árboles, silencioso y rápido. Uno de los mercenarios, alto, corpulento, finales de los 40, con una cicatriz cortando su ceja izquierda, giró su arma hacia Ryan. Antes de que pudiera disparar, Ranger lo golpeó, fuerza completa, mandíbulas cerrándose alrededor de su brazo. El hombre gritó, disparando salvaje mientras caía hacia atrás en la nieve. Ryan usó el caos para moverse, cubriéndose detrás de un tronco caído. Apuntó bajo, golpeando a otro soldado en la pierna. El hombre dejó caer su rifle, gritando por ayuda. 2 otros avanzaron, cubriéndose cautelosamente mutuamente. Emily, a pesar de sus heridas, estaba sacando cables del módulo agrietado, sus dedos temblando mientras reconectaba los circuitos. «Puedo parchear una señal», dijo, «pero necesitaré poder». Ryan abrió su mochila y le lanzó una celda de litio de repuesto de su equipo táctico. «Haz que cuente». Balas silbaron sobre cabeza. Ranger ladró una vez, sangre manchando la nieve cerca de su pata, pero no se detuvo. Se lanzó de nuevo, forzando al mercenario herido al suelo y arrancando el arma de su agarre. Ryan disparó 2 veces más, derribando a un segundo hombre mientras intentaba flanquear desde la cresta. El aire apestaba a pólvora y savia de pino. Luego silencio. Los últimos de ellos retrocedieron, arrastrando a los heridos hacia los árboles. Ryan se quedó quieto por un momento, su aliento empañando en el frío. Solo el zumbido tenue del transmisor roto llenaba el espacio entre disparos. La voz de Emily rompió el silencio. «Señal lista. Si funciona, la captarán en Mountain Home». Giró un interruptor y el dispositivo emitió un crepitar débil. Una pequeña luz verde parpadeó una vez, luego de nuevo. «Frecuencia de transmisión 243.00», susurró casi para sí misma. «Banda de emergencia militar». Ryan observó la luz parpadear tenuemente, luego titubear. «¿Cuánto durará?». Emily se mordió el labio. «Minutos, tal vez segundos». La radio emitió un tono tenue, estática, luego un pulso breve. Se inclinó más cerca, ajustando los cables. «Vamos. Vamos». Luego a través de la interferencia, una voz crepitó tenuemente. «Mayday recibido. Señal débil. Identifíquense». Los ojos de Ryan se abrieron. Lo captaron. El rostro de Emily se iluminó con una mezcla de incredulidad y alivio. «Los alcanzamos». La luz parpadeó una última vez, luego se apagó. Humo se enroscó del módulo agrietado. Ryan exhaló. «Baterías fritas». Pero el mensaje pasó. Emily dijo firmemente: «Saben que estamos vivos». Él asintió, escaneando la línea de árboles. «Entonces solo necesitamos sobrevivir lo suficiente para que nos encuentren». Ranger cojeó de regreso hacia ellos, pelaje enmarañado con nieve y rayas rojas. Ryan se arrodilló, pasando una mano por el costado del perro. «Eres un soldado del demonio», murmuró. Ranger lamió su muñeca, cola moviéndose débilmente. Emily observó, su voz suave. «Salvó tu vida». «Más de una vez», dijo Ryan en voz baja. El bosque estaba silencioso de nuevo, pero la paz se sentía frágil, temporal.
Miró a los hombres muertos esparcidos por la nieve, mercenarios del ejército privado de Briggs, y supo que vendrían más. Sin embargo, por primera vez desde el accidente, había un atisbo de esperanza. En algún lugar allá afuera, alguien había oído su llamada. Colgó su rifle y miró a Emily. Nos movemos al atardecer. Si regresan, no estaremos aquí. Ella asintió, agotamiento en sus ojos, pero fuego en su voz. Entonces hagamos que cuente. Y mientras la luz gris de la mañana rompía a través de las nubes, los tres de ellos, hombre, mujer y perro, se prepararon para desaparecer una vez más en la naturaleza salvaje blanca. Al atardecer, el mundo alrededor del lago Redfish se había vuelto silencioso. Un silencio tan pesado que presionaba contra el pecho como peso. Las montañas rodeando el agua helada se erguían como gigantes dormidos, sus picos envueltos en niebla gris. Ryan se movía cautelosamente a través del bosque que se adelgazaba. Emily apoyándose débilmente en su hombro, su aliento superficial contra el aire helado. Ranger trotaba adelante, nariz al suelo, cada paso deliberado. Habían seguido la carretera forestal estrecha por horas hasta que los árboles se abrieron y revelaron el puesto, un grupo de edificios de concreto medio enterrados en nieve, rodeados de torres oxidadas que parecían lanzas de hierro clavadas en la tierra. Sobre la puerta agrietada, letras descoloridas aún se aferraban a la piedra. Estación de relevo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 1962. Emily entrecerró los ojos a través de la niebla. Centro de Comunicaciones de la Guerra Fría, murmuró. Si el plato aún funciona, puedo amplificar una señal de socorro. Tal vez incluso enviar los datos. Ryan la miró escéptico. Después de 60 años, ella logró una sonrisa tenue. Confía en mí, he visto cosas peores volver a la vida. Adentro, el puesto olía a óxido y combustible. La cámara principal estaba oscura excepto por luz pálida filtrándose a través de grietas en el techo. Paneles de control se sentaban cubiertos en décadas de polvo y telarañas colgaban como cortinas sobre la consola de radio. Ranger olfateó las esquinas, cola baja antes de emitir un chasquido suave que decía seguro por ahora. Ryan encontró el viejo generador en un compartimento lateral medio cubierto por una lona podrida. Revisó el combustible, seco, pero la celda de respaldo tenía algo de carga residual. Esto podría funcionar, murmuró. Quitó la tapa, reconectó los cables corroídos y giró el encendido. El generador tosió una vez, dos, luego rugió a la vida en una salpicadura de humo negro. Las luces parpadearon, titilando débilmente. Las pantallas de la consola brillaron verdes por primera vez en décadas. Emily se bajó en el asiento, haciendo una mueca mientras su pierna herida rozaba el metal. Comenzó a teclear en el teclado antiguo, evitando circuitos fritos, reenrutando poder de canales secundarios. Amplificadores de señal muertos, dijo, pero el plato principal podría aún tener alcance. Si puedo acoplar el encriptado en un satélite militar. Ryan frunció el ceño. Nos iluminarás como una bengala. Ya lo estamos, respondió ella secamente. Briggs ha estado rastreando esta frecuencia desde el accidente. Si tenemos suerte, llegará solo un poco tarde. Él la miró, luego asintió una vez. Entonces hagámoslo. Ranger paseó cerca de la puerta, orejas temblando inquietas. El tenue reflejo de faros titiló contra el lago lejos abajo. Ryan los vio, dos formas fantasmales moviéndose a lo largo de la orilla helada. Maldecía por lo bajo. 15 minutos, tal vez menos, dijo. Vienen. Emily no levantó la vista de la consola. Entonces haremos que esos minutos cuenten. Conectó la pequeña USB, la que había llevado desde el accidente, e inició la transferencia. El sistema antiguo gimió, luces pulsando mientras flujos de datos encriptados llenaban la pantalla. Esto tiene manifiestos de vuelo, registros de radio. Todo lo que Briggs ocultaba, dijo. Una vez subido, el ejército tendrá lo que necesita para cerrarlo. Ryan se giró hacia la rendija de ventana y se congeló. Un punto rojo apareció a través de la pared, cortando la penumbra. Una mira láser. ¡Abajo!, ladró. La bala perforó el vidrio, destrozando el panel junto a ellos. Ranger gruñó, lanzándose adelante. Afuera, el rugido de un camión acercándose creció más fuerte.
Luego la explosión golpeó. La primera explosión vino de detrás del edificio, una carga plantada en la vieja fundación. El piso se elevó, paredes gimiendo mientras concreto llovía de arriba. Ryan fue arrojado hacia atrás al corredor, el aire espeso con polvo y fuego. El techo se rasgó y la torre de relevo afuera se derrumbó en cámara lenta. Emily. Su voz cortó el caos. Ryan, ve antes de que otra explosión rasgara la pared lejana. La visión de Ryan se nubló. Sintió que lo arrastraban no por manos humanas, sino por las mandíbulas poderosas de Ranger agarrando la manga de su chaqueta, tirando de él hacia la salida. Tosió violentamente, el calor lamiendo su espalda. «Emily», gritó de nuevo, pero cuando intentó avanzar, Ranger lo bloqueó, gruñendo, empujándolo lejos del vigón colapsando. Un momento después, el techo cedió. El piso se partió. Ryan cayó duro contra la nieve afuera, el frío chocando sus pulmones de vuelta a la vida. Todo el puesto rugió detrás de él, llamas derramándose a través de las ventanas. «Emily», gritó de nuevo, tambaleándose de pie. A través del humo y fuego, la vio, una figura pálida cerca del panel de control, luchando por pararse. Luego, de la bruma, siluetas oscuras aparecieron. 4 hombres en equipo de nieve táctico irrumpieron a través de la pared rota, rifles levantados. Se movieron rápido, eficientes como fantasmas entrenados para captura. Uno agarró el brazo de Emily, empujándola de rodillas. «No», gritó Ryan, levantando su arma. Disparó un tiro, luego otro, pero los hombres desaparecieron en el humo, arrastrándola hacia la parte trasera del edificio. El motor de un camión rugió. Ranger ladró salvajemente, esforzándose por perseguir, pero Ryan lo retuvo. La explosión había rasgado medio la ladera de la montaña. Escombros aún llovían de la cresta. El camión aceleró hacia los árboles, sus luces traseras parpadeando a través de la niebla. Ryan colapsó de rodillas, pecho agitándose. Apenas podía ver a través de la bruma. Emily. Luego a través de la estática de la radio rota, su voz débil, filtrada a través del transmisor aún activo. «Ryan, escucha». Se arrastró hacia la consola, mitad de ella aplastada bajo concreto. La pantalla aún parpadeaba, chispas saltando de los cables. «Emily, estoy aquí». «USB». Ella jadeó a través de la estática. «Tómala». «Subida completa». «Datos en vivo». Su voz se rompió en estática, luego se estabilizó de nuevo, más quieta ahora. «Me llevan al norte al centro principal de Briggs. Ryan, tienes que detenerlos». «Emily, aguanta», gritó. Un momento de silencio, luego un último susurro. «Dile a Ranger». «Buen chico». La señal se apagó. Ryan golpeó su puño contra el panel. «Maldita sea». La unidad USB se soltó del puerto, aún tibia de la transmisión. La agarró y la empujó dentro de su chaleco. Las llamas se extendían ahora, devorando lo que quedaba del puesto. El techo crujió de nuevo, luego colapsó enteramente, enviando una tormenta de chispas a la noche. Ryan tropezó hacia el frío. Su uniforme chamuscado, rostro surcado con ceniza. Ranger se presionó contra su lado, gimiendo bajo, sus ojos buscando a la persona faltante. Ryan se hundió de rodillas, mano descansando en el cuello del perro. «La recuperaremos», dijo ronco. «Lo juro». Miró sobre el lago. El reflejo de fuego ardía en el hielo como una herida contra el cielo. En algún lugar más allá de las montañas, Emily estaba viva, prisionera en las manos del hombre por el que había arriesgado todo para exponer. Ryan apretó su agarre en la USB. Los datos que ella había enviado eran su única línea de vida. La verdad, la prueba y el arma. Y aunque la noche alrededor del lago Red Fish estaba llena de silencio una vez más, su misión había cambiado. Ya no era solo sobre supervivencia. Era sobre traerla a casa. El amanecer después de la explosión fue un gris apagado, el tipo que opacaba cada color y sonido. Nieve se acumulaba sobre las ruinas del puesto de Red Fish, enterrando los últimos rastros de llama. Ryan estaba al borde del cráter, rifle colgado sobre su hombro, la unidad USB apretada en su mano enguantada. Su rostro estaba surcado con hollín, ojos enrojecidos por humo y agotamiento.
Ranger se presionaba contra su pierna, cola baja, cabeza inclinada hacia el bosque como si escuchara algo que solo él podía oír. Apenas habían dormido. El frío mordía a través de cada capa de ropa, y el silencio que siguió a la explosión se sentía más pesado que cualquier tiroteo. En algún lugar en esa quietud, Emily se había ido, viva pero tomada, y la única pista de Ryan estaba enterrada en los datos encriptados que ella había logrado enviar antes de ser arrastrada. Se agachó junto a una pequeña roca, sacando una tableta reforzada que había recuperado de su mochila patrulla. La pantalla cobró vida mientras insertaba la USB. La encriptación militar que Emily había usado no estaba hecha para civiles, pero Ryan había sido fuerza aérea una vez, lo suficientemente largo para recordar cómo forzar archivos bloqueados. Trabajó rápido, evitando firewalls hasta que líneas de datos llenaron la pantalla. Coordenadas, manifiestos de envío, registros de vehículos, y debajo de todo, un conjunto de fechas y marcas de tiempo que coincidían con movimientos de carga transfronterizos. Una línea estaba destacada en rojo: sitio de convoy, Glacier o rango Redfish, 441662 grados N y 114.9293 grados O. Ranger emitió un gruñido bajo, sintiendo su cambio en el latido. Ryan exhaló. Eso está cerca. Menos de 3 millas al sur. Guardó la unidad y se levantó. Vamos, chico. Terminemos lo que ella empezó. Se movieron a través de los árboles, la nieve ahogando sus pisadas. El bosque se espesó mientras descendían la cresta hasta que el aire se volvió más frío y el suelo más empinado. Marcas de neumáticos mancillaban la superficie blanca, medio cubiertas por nieve nueva. El rastro llevó a un área que no pertenecía a la naturaleza salvaje, filas de contenedores de carga oxidados medio enterrados bajo nieve. Una línea de camiones abandonados congelados en su lugar como esqueletos. Ryan se detuvo detrás de un pino caído, escaneando el claro a través de sus binoculares. A primera vista, parecía desierto, pero firmas de calor tenues titilaban en los bordes, metal aún cálido. Alguien había estado aquí recientemente. Ranger se movió adelante cautelosamente, sus patas silenciosas en la nieve. Se detuvo cerca de uno de los contenedores más grandes, nariz presionada contra el acero frío. Un gemido profundo e incierto escapó de su garganta. Ryan se acercó, cepillando escarcha del lado. El candado del contenedor estaba recién roto, y los bordes de metal chamuscados. Lo abrió lentamente. El olor golpeó primero. Aire rancio mezclado con aceite, óxido y algo más oscuro. Adentro, filas de jaulas de acero alineaban las paredes, cada una no más grande que un kennel. Mantas, agua embotellada, cadenas. Su estómago se retorció. No era un depósito de contrabando. Era una prisión. Ryan entró, barriendo el haz de la linterna a través del interior. Tarjetas de identificación esparcidas por el suelo, todas extranjeras. Mexicanas, ucranianas, filipinas. Decenas de ellas. Contó las jaulas, su mandíbula apretándose. Dios. Emily tenía razón. Ranger ladró suavemente, cola baja. El sonido venía de la parte trasera del contenedor. Ryan se movió rápido, linterna estable. Una pequeña figura acurrucada detrás de una caja volcada, diminuta, temblando, envuelta en una manta sucia. Una niña. No podía tener más de 8 o 9 años. Su cabello estaba enredado. Su rostro surcado con mugre. Cuando el haz la golpeó, se estremeció, protegiendo sus ojos. Ryan se arrodilló, bajando la luz. Está bien, dijo suavemente. Estás a salvo ahora. No soy uno de ellos. La niña no respondió. Sus labios estaban agrietados y su aliento salía en bufos visibles. Ranger se acercó lentamente, agachándose bajo, orejas bajas y cola moviéndose gentilmente. Después de un momento, la pequeña mano de la niña alcanzó, temblando, y tocó su pelaje. Ryan sonrió tenuemente. Mira, es un amigo. Se llama Ranger. La niña tragó con fuerza, su voz no más alta que un susurro. ¿Tú? ¿Eres el oficial? Ryan parpadeó. ¿Qué? Sus ojos se levantaron a los suyos. La piloto dama. Dijo que vendrías. Dijo que encontrarías este lugar. Por un momento, olvidó respirar. Emily,
preguntó, su voz quebrándose. La niña asintió débilmente. La oyeron, pero ella aún luchaba. Nos dijo que estuviéramos quietos cuando el camión se detuvo. Dijo que la ayuda venía. La garganta de Ryan se apretó. Alcanzó su bolsillo y sacó su cantimplora de agua, presionándola en sus manos. «Bebe despacio», dijo. «¿Cuál es tu nombre?» «Lena», susurró. «De San Diego». Sus ojos se desviaron a la parte trasera del contenedor. Había otros. Algunos hombres vinieron anoche. Se los llevaron. Ryan miró el suelo, huellas de botas, marcas de arrastre. Apretó los puños. Ruta de transporte principal de Briggs. Deben haberlos movido al norte después de la explosión. Miró a la niña de nuevo. «Lena, ¿puedes caminar?» Ella asintió hesitantemente. «Bien. Nos vamos». Se giró hacia la pared lejana donde una puerta conducía más profundo bajo tierra. Estaba parcialmente enterrada en hielo, pero calor tenue se filtraba a través de las grietas. Cepilló la escarcha y encontró un teclado electrónico. «Esto no es solo un depósito», murmuró. «Hay más abajo». La advertencia de Emily resonó en su cabeza. «Están moviendo gente a través de las montañas». Ranger ladró una vez, bajo y tenso. Ryan siguió la mirada del perro hacia el lado lejano del claro. Una moto de nieve estaba estacionada bajo una lona, rastros arrastrándose desde los árboles. Alguien aún estaba cerca. Se giró hacia Lena. «Quédate aquí con Ranger. Te protegerá». Ranger se sentó junto a ella obedientemente, orejas adelante, ojos alerta. Ryan se arrastró hacia la moto de nieve, rifle levantado. El viento llevaba voces tenues desde la cresta arriba, 2 hombres, tal vez 3. Sus tonos eran casuales, ajenos a que su operación ya había sido expuesta. Briggs dijo que el resto se mueva antes de la medianoche. Uno dijo, «Camión 2 ya está cargado. Se dirige al norte antes del amanecer». El otro río y la piloto. «Aún respira, pero no por mucho». El jefe dijo que es palanca si alguien viene husmeando. La sangre de Ryan se heló. Apuntó. El primer disparo derribó a uno instantáneamente. El segundo hombre se giró sorprendido antes de que Ryan lo tackle en la nieve. Lucharon, puños y codos hasta que Ryan lo inmovilizó, cañón del rifle presionado contra la garganta del hombre. «¿A dónde la llevan?», demandó. El hombre escupió sangre, ojos abiertos con pánico. «La base al norte de Sautot. Túneles de minería viejos. Allí es donde Briggs los mantiene». La mandíbula de Ryan se apretó. «¿Cuántos guardias?» «Dozens», jadeó el hombre. «No lo harás». La culata del rifle lo silenció. Ryan se levantó, respirando con fuerza, la verdad ardiendo en su mente. Se giró hacia el contenedor. Lena estaba de pie junto a Ranger, aferrándose a su arnés como una línea de vida. Lo miró con ojos abiertos y temerosos. «¿La piloto aún vive?» Él asintió lentamente. «Vive y vamos a recuperarla». Escaneó el horizonte. En el valle abajo brillaba tenuemente con luz de fuego de generadores ocultos. Camiones, contenedores, guardias, todo parte del imperio de silencio de Briggs. Pero ahora Ryan tenía las coordenadas, la evidencia y la razón para terminar lo que Emily había empezado. Levantó a Lena gentilmente, descansándola contra su hombro. «Nos dirigimos afuera», le dijo a Ranger. «Encontraremos un lugar seguro para ella primero, luego vamos por Emily». El pastor alemán ladró suavemente, cola baja pero resuelta. La nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo sus rastros mientras desaparecían en la naturaleza salvaje blanca. Detrás de ellos, el viento de la montaña silbaba a través de las puertas abiertas del contenedor, el sonido hueco de secretos finalmente desenterrados. La mañana después de la redada se sentía antinaturalmente calmada. El mundo fuera de la pequeña cabaña de guardabosques cerca del lago Stanley estaba lavado en luz solar pálida, pero el silencio tenía peso como si el bosque mismo contuviera el aliento. Ryan se sentó junto a la estufa de leña, su uniforme chamuscado y rasgado, la unidad USB yaciendo en la mesa junto a él. Ranger descansaba a sus pies, sus orejas temblando cada tanto ante sonidos distantes.
La niña, Lena, dormía en la litera, envuelta en una manta pesada y aferrando uno de los guantes de repuesto de Ryan como un amuleto. El cuerpo de Ryan gritaba por descanso, pero su mente se negaba a desacelerar. Había pasado mitad de la noche descifrando y reenviando lo que podía de los datos de Emily a través de su teléfono satelital. Los archivos contenían evidencia condenatoria. Cadenas de suministro de Briggs, registros de transporte, incluso fotografías de sitios de retención a través de la frontera. Pero un nombre se repetía, un contacto único marcado como activo local, División Sautot. Alguien cercano, alguien dentro del departamento del sheriff. Miró hacia abajo a Ranger. «No hemos terminado, compañero», murmuró. «Llevamos esto a la estación, luego los federales toman el control». Ranger levantó su cabeza, cola golpeando débilmente contra el piso. Ryan escribió una nota rápida para Lena, dejándole comida y su insignia de servicio en la mesita de noche. «Alguien vendrá por ti pronto», susurró antes de salir al aire crujiente de la mañana. El viaje a la estación fue largo y silencioso. Nieve aún cubría la carretera, y las sombras dentadas de las montañas Sautot lo siguieron todo el camino. Cuando el edificio de ladrillo rojo achaparrado de la oficina del sheriff del condado de Stanley entró en vista, parecía más pequeño de lo que recordaba, frágil, casi fuera de lugar contra la naturaleza salvaje. Adentro, la calefacción traqueteaba suavemente. 2 subinspectores trabajaban en sus escritorios, sus conversaciones deteniéndose cuando Ryan entró. Su rostro surcado con mugre y sangre atrajo miradas sorprendidas. «Jesús, Ryan», dijo el subinspector Miller, levantándose de su silla. Miller estaba en sus finales de los 40, un hombre de hombros anchos con rostro amable curtido por años de inviernos de Idaho. Su uniforme estaba impecable como siempre, su insignia pulida. «Pensamos que estabas muerto». «¿Qué pasó allá afuera?» Ryan dio una risa cansada y sin humor. «No me creerías si te lo dijera». Miller se acercó más. «Pruébame». Ryan sacó la USB de su bolsillo de chaqueta, lanzándola al escritorio. «Evidencia. Operación de tráfico liderada por Carter Briggs. Coordenadas, rutas de transporte, todo. Necesito que se suba a la base de datos del FBI inmediatamente». Las cejas de Miller se alzaron. «Briggs, el tipo desarrollador». «No es desarrollador», dijo Ryan, apoyándose en el escritorio. «Ha estado usando compañías de carga como fachadas para mover gente a través de líneas estatales. Emily Hayes, capitán de la Fuerza Aérea, fue derribada investigándolo. Está viva en algún lugar cerca del lago Stanley». Miller levantó la USB, girándola entre sus dedos. «¿Estás seguro de esto?» Ryan asintió. «Lo vi yo mismo». El hombre mayor sonrió tenuemente, pero algo en ella estaba mal, demasiado lento, demasiado deliberado. «Hiciste bien, compañero. ¿Por qué no te sientas un rato? Yo haré la llamada». Ryan frunció el ceño. «No tenemos tiempo». «Relájate». Miller interrumpió, haciendo señas gentilmente hacia la oficina trasera. «Has pasado por el infierno. Déjame manejar a los federales». Las orejas de Ranger se erguieron. Miró fijamente a Miller, un rumor bajo formándose en su pecho. Ryan notó. «¿Qué te pasa, chico?» La mano de Miller se deslizó hacia su funda en la cadera. «Los perros pueden oler miedo», dijo, su tono de repente más frío. «O tal vez huelen culpa». El cambio en su voz congeló a Ryan en su lugar. «Trabajas para él», dijo Ryan en voz baja. Miller suspiró. «Le dije a Briggs que eras demasiado astuto para tu propio bien». Sus ojos se desviaron a la puerta, calculando. Necesitaba a alguien adentro, alguien para mantener las preguntas alejadas cuando camiones rodaban por el condado de noche. «Me aseguré de que nadie mirara demasiado cerca». La mano de Ryan se movió lentamente hacia su arma lateral. «Ayudas a traficar seres humanos, Miller». «Niños, no lo hagas personal», respondió el subinspector. «¿Crees que tuve opción? Briggs posee mitad de este condado. Lo cruzas, desapareces». Ranger gruñó más fuerte, ahora dientes al descubierto. Miller miró nervioso al perro, luego sacó su arma más rápido de lo que Ryan esperaba. El primer disparo retumbó en la pequeña oficina, ensordecedor.
Ryan retrocedió tambaleante, dolor explotando a través de su hombro. Golpeó el piso, aliento expulsado. Ranger se lanzó antes del segundo disparo. El pastor alemán chocó contra Miller, dientes hundiéndose en su brazo armado. La pistola traqueteó lejos. Ranger gritó Ryan. Miller gritó, intentando sacudir al perro. Alcanzó un cuchillo atado a su bota, pero Ranger fue más rápido. Las mandíbulas del animal se cerraron más alto, bloqueándose en su cuello. El sonido que siguió fue corto y brutal. Cuando terminó, Miller colapsó al suelo, su mano temblando una vez antes de quedarse quieta. Ryan presionó su palma contra su hombro sangrante. Dientes apretados contra el dolor. El olor a pólvora y sangre llenó la habitación. Ranger se paró sobre el cuerpo de Miller, jadeando fuerte, ojos aún salvajes con adrenalina. «Buen chico», dijo Ryan débilmente. «Hiciste lo que tenías que hacer». Usó su brazo no herido para levantarse. Agarró la USB, ahora manchada de sangre, del escritorio y cojeó hacia la terminal de comunicaciones. Miller había bloqueado la línea, pero Ryan la evitó y se conectó a la oficina de campo de Boise del FBI. «Agente Ramírez». Una voz crepitó a través del altavoz, firme y constante. «Este es el subinspector Ryan Cooper, oficina del sheriff del condado de Stanley», dijo Ryan ronco. «Tengo evidencia de una operación de tráfico humano liderada por Carter Briggs. Datos adjuntos. Subiendo ahora». «Copiado, subinspector», respondió el agente. «Quédate donde estás. Enviamos un equipo de recuperación». Ryan miró el charco de sangre extendiéndose bajo su brazo. «Sin tiempo», murmuró. Luego una segunda señal vino a través de la radio en transmisión en frecuencia de emergencia. «Mayday, este es Sierra 9 equipo de rescate aéreo reportando. Hemos localizado una piloto derribada cerca de la cresta norte del lago Stanley. Femenina, finales de los 30, heridas graves, pero viva. Solicitando evacuación médica inmediata». Ryan se congeló. «Emily». Cerró los ojos, soltando un aliento que se sentía como una oración. Ranger gimió suavemente, presionando su cabeza contra la rodilla de Ryan. «Lo logró», susurró Ryan. «Vive». La voz del agente regresó por la línea. «Subinspector confirma. ¿Copias esa señal?» «Copio», dijo Ryan, enderezándose a pesar del dolor. «Pero escucha, dile a tu equipo que no la saquen aún». Hubo una pausa. «Repite». Los ojos de Ryan se endurecieron. «Emily Hayes no se irá hasta que esto termine, y yo tampoco». Desconectó la llamada antes de que pudieran discutir. Afuera, las nubes de tormenta habían comenzado a reunirse de nuevo sobre el rango Sautot, oscuras y pesadas. Ryan guardó su arma, agarró el kit de primeros auxilios de la pared y vendó su hombro lo mejor que pudo. Miró hacia abajo a Ranger, quien aún estaba de pie junto a la puerta, ojos fijos en la carretera. El pelaje del perro estaba surcado con sangre, pero su postura era estable. Ryan dio una sonrisa sombría. «¿Listo, compañero?» La cola de Ranger se movió una vez, lenta y segura. Los dos salieron a la luz fría de la mañana. Detrás de ellos, la estación del sheriff se erguía silenciosa, el viento llevando lejos los últimos rastros de disparos. Adelante yacía la carretera que conducía al norte hacia las montañas, hacia Emily y hacia el hombre que lo había empezado todo. La ventisca golpeó con la furia de una cosa viva azotando a través del rango Sautot, como si la montaña misma quisiera enterrar todos los rastros de pecado humano bajo su hielo. El cielo nocturno era un remolino de gris y blanco, y el aire picaba con el sabor de metal y frío. Rotores de helicóptero tronaban sobre el cañón mientras agentes vestidos de negro se agachaban detrás de bancos de nieve, rifles brillando bajo el estroboscopio de sus propias luces de búsqueda. Ryan Cooper se arrodilló detrás de un Snowcat destrozado, aliento empañando el alcance de su rifle. Su parca estaba cubierta de escarcha, sus hombros aún vendados por la traición de Miller, pero sus ojos eran agudos fijos en el complejo abajo. Ranger se agachó junto a él, músculos tensos, una silueta oscura contra la nieve. Su pelaje estaba rígido con hielo, una oreja niqueada por metralla, sin embargo sus ojos ámbar ardían con enfoque. A la izquierda de Ryan, la capitán Emily Hayes se agachaba abajo, su brazo herido atado a su pecho,
pero su otra mano estable en el agarre de la pistola. El viento azotaba su cabello rubio suelto de su capucha, enmarcando un rostro demacrado pero resuelto. «El equipo de Ramírez está en posición», dijo, su voz casi perdida en el viento. Una voz crepitó a través de la radio. «Agente Ramírez, el comandante de campo, un hombre estoico en sus primeros 40 con barba espesa y calma constante que nunca flaqueaba bajo fuego. Todas las unidades manténganse por mi marca. Cooper, Hayes, brecharán desde la pendiente norte. Una vez que las luces principales caigan, muévanse rápido». Ryan ajustó su auricular. «Copiado, Ramírez. Estamos listos». Debajo, luces de inundación pintaban el complejo en blanco duro. Camiones holgazaneaban cerca de los muelles de carga, motores zumbando. Figuras se movían en la nieve, guardias, mercenarios. Y en el centro de todo, un hombre alto en abrigo de invierno negro dando órdenes. Carter Briggs. Incluso desde esta distancia, Ryan reconocía la arrogancia en la postura del hombre. El rey criminal de las montañas, calmado en medio del caos. Briggs levantó su radio, gritando comandos a los conductores, preparándose para mover a los cautivos. Las luces traseras rojas de los camiones sangraban a través de la niebla como heridas. La voz de Ryan era baja pero firme. «Esto termina esta noche». Ramírez dio la orden. Todas las equipos luz verde. La noche explotó. Disparos rasgaron la ventisca. Destellos de naranja erupcionando a través del complejo. El sonido de rifles automáticos crepitando como truenos resonando de los acantilados. Agentes del FBI asaltaron el perímetro en olas coordinadas, cortando a través de los guardias antes de que pudieran reagruparse. Helicópteros barrieron bajo, luces de búsqueda cortando a través de la tormenta mientras la nieve azotaba alrededor de sus aspas. «Muévanse», gritó Ryan. Corrió cuesta abajo de la cresta, Emily cerca detrás, su aliento entrecortado, pero su puntería estable. Ranger saltó adelante, zigzagueando entre ráfagas de disparos, su ladrido agudo y urgente. Alcanzaron la puerta exterior primero. Ryan disparó al candado, la puerta reventando abierta. Adentro, dos hombres armados se giraron. Ryan derribó a uno con un disparo limpio mientras la bala de Emily golpeaba al otro cuadrado en el hombro. Ranger saltó sobre un tercer guardia antes de que pudiera alcanzar el panel de alarma, arrastrándolo a la nieve con un gruñido. La tormenta tragaba todo, sonido, forma, color. Era caos, pero el entrenamiento de Ryan se activó como memoria muscular. «Flanco izquierdo despejado», gritó. A través de la bruma, vio a Briggs moviéndose hacia el depósito de combustible, flanqueado por dos guardaespaldas. El rostro del hombre mayor se torció en furia mientras la operación colapsaba a su alrededor. «¡Quemen todo!», gritó. «Sin testigos, sin evidencia». El estómago de Ryan cayó. «Va por los tanques de combustible». Rompió cobertura y corrió. La nieve era hasta la cintura, ralentizando cada paso. Balas silbaron pasándolo, perforando agujeros en los montones. Ranger corrió adelante, sus patas lanzando una rociada de blanco. Emily siguió, disparando a los guardias que intentaban flanquearlos. Briggs alcanzó el depósito, una estructura de acero medio enterrada en nieve, alineada con barriles de diésel y propano. Sacó un detonador de su abrigo, dedo enguantado flotando sobre el gatillo. Ranger lo golpeó primero. El pastor alemán chocó contra el brazo de Briggs, enviando el detonador deslizándose a través del hielo. Briggs cayó duro, maldiciendo, intentando patear al perro lejos. Ranger mordió abajo, mandíbulas bloqueándose alrededor de su antebrazo, el sonido de tela rasgándose ahogado por el grito de Briggs. Ryan cerró la distancia, disparando una vez al aire para dispersar a los guardias restantes. «Déjalo caer», ladró. Briggs gruñó, alcanzando una pistola atada a su muslo. «No entiendes, Cooper. Me mates, 100 más toman mi lugar». Ryan no dudó. Un disparo limpio al centro de masa. Briggs tambaleó, ojos abiertos con incredulidad. Cayó hacia atrás en la nieve, su mano temblando una vez antes de quedarse quieta. El detonador yacía a pulgadas, cubierto de escarcha. El tiroteo se atenuó. Los ecos se desvanecieron en la tormenta hasta que solo quedó el viento. Ryan bajó su rifle, aliento agitándose.
Despejado, murmuró. Luego se giró y vio a Ranger colapsar. El perro yacía medio en la nieve, pecho elevándose superficialmente, sangre manchando el blanco debajo. Su hombro izquierdo estaba rasgado abierto donde una bala perdida había rozado a través de músculo. Emily ya estaba arrodillada junto a él, presionando un vendaje contra la herida. «Sangra rápido», gritó. Ryan cayó junto a ellos, acunando la cabeza de Ranger en sus manos. «Aguanta, chico. Solo aguanta». Los ojos de Ranger parpadearon abiertos, dolor y confianza mezclándose allí. Su pata se movió débilmente, presionando contra la muñeca de Ryan. El gesto era pequeño, pero rompió algo dentro de él. «Lo hiciste», susurró Ryan. «Lo detuviste. Salvaste a todos ellos». La voz de Emily se suavizó. «Es fuerte. Solo necesita tiempo». El equipo de Ramírez llegó momentos después, asegurando el área. Complejo asegurado. Un agente llamó, «Prisioneros recuperados». Terminó. Ramírez se acercó, nieve aferrándose a su barba, ojos escaneando la escena. Cuando vio el cuerpo de Briggs, asintió sombríamente. «Buen trabajo, Cooper. Sacaremos a tu perro por aire». Ryan sacudió la cabeza. «Nos quedamos hasta que los sobrevivientes estén despejados». Emily dio una sonrisa tenue. «Es tan terco como su manejador». Ryan la miró, la esquina de su boca levantándose a pesar del agotamiento. «Supongo que eres una para hablar, capitán». Mientras el amanecer se arrastraba sobre las montañas, la tormenta comenzó a desvanecerse. Los primeros rayos de sol rompieron a través de las nubes, pintando la nieve en tonos de fuego dorado. Helicópteros flotaban sobre el valle, sus rotores dispersando el polvo en nubes brillantes. Ranger se agitó tenuemente en los brazos de Ryan, su respiración más fuerte ahora. Los médicos llegaron, asegurando una camilla de campo. Ryan pasó una mano por el pelaje del perro. «Estarás bien», murmuró. «¿Me oyes? No has terminado aún». La cola de Ranger golpeó débilmente una vez contra la nieve, y Ryan rió a través de las lágrimas que no se dio cuenta que caían. Emily se paró junto a él, sus ojos brillando en la luz temprana. «Lo logrará», dijo en voz baja. «Nosotros también». Los helicópteros comenzaron a despegar, llevando sobrevivientes y heridos por igual. Ryan miró hacia abajo al complejo quemado una última vez. El imperio de Carter Briggs reducido a humo y nieve. Luego se giró hacia el sol naciente, donde las montañas brillaban doradas contra el cielo invernal pálido. Descansó una mano en la camilla de Ranger mientras los médicos lo llevaban hacia el helicóptero. «Hiciste bien, compañero», susurró. «Vamos a casa pronto». Y por primera vez en mucho tiempo, el mundo alrededor del paso Sautot estaba silencioso, no con miedo, sino con paz. La primavera llegó tarde ese año. El último de la nieve se derritió lentamente de los hombros de granito del rango Sautot, y el aire llevaba el aroma limpio y agudo de pino descongelándose. El lago Red Fish, una vez helado bajo una lámina dura de invierno, ahora brillaba como vidrio pulido bajo un cielo tan azul que parecía casi nuevo. Gaviotas circulaban sobre el agua, y la luz solar rompía a través de las ondas como oro esparcido. Ryan Cooper se paró en el muelle en uniforme completo, su chaqueta azul marino oscura planchada y brillando con medallas nuevas que aún no creía merecer del todo. El viento crujiente jugaba con el dobladillo de su abrigo mientras miraba a través del lago donde 3 meses atrás todo había cambiado, donde fuego, nieve y sacrificio habían reescrito lo que significaba coraje. A su lado se sentaba Ranger. El pastor alemán se veía fuerte de nuevo, su pelaje limpio y espeso, su hombro envuelto en un arnés negro suave bordado con hilo dorado, premio al valor de la unidad canina. Una cicatriz tenue corría debajo del pelaje donde la bala había una vez rasgado músculo, pero el perro se llevaba a sí mismo con el mismo orgullo tranquilo de antes. Se sentaba alto junto a Ryan, ojos medio cerrados contra el viento, cola golpeando gentilmente en el muelle. «¿Listo para el gran día, compañero?», preguntó Ryan, su voz ligera, pero ojos suaves. Ranger inclinó la cabeza como respondiendo sí. Desde detrás de ellos vino una voz familiar. «Ustedes dos parecen la portada de un póster de reclutamiento». Ryan se giró. La capitán Emily Hayes se acercaba por el muelle de madera vistiendo un uniforme azul de la Fuerza Aérea a medida.
El cabestrillo se había ido. Las cicatrices en su mejilla se habían desvanecido en líneas plateadas tenues. Caminaba cuidadosamente, aunque aún favoreciendo una pierna de una vieja fractura. En su mano, sostenía un pequeño ramo de lirios alpinos, blancos y simples. «No pensé que te vería en azules de gala de nuevo», dijo Ryan. Emily sonrió tenuemente. «No pensé que querría después de todo». Puso las flores en el borde del muelle y miró sobre el agua. «Pero hoy es diferente». Más allá del lago, dos jets de la Fuerza Aérea estreaqueaban bajo a través del horizonte, dejando rastros blancos que cortaban el cielo matutino. El rugido rodó a través del valle como trueno distante. «Es el sobrevuelo conmemorativo», dijo Emily en voz baja. «Por los que perdimos esa noche. Por los rescatados también. Por Ranger». Las orejas de Ranger temblaron ante su nombre. Ryan se arrodilló junto a él, descansando una mano en el hombro del perro. «¿Oyes eso, amigo? Vuelan por ti». Emily sonrió suavemente. «Se lo ganó más que cualquiera de nosotros». Una multitud se había reunido en la orilla del lago, agentes del FBI, guardabosques, gente del pueblo, incluso algunos de los sobrevivientes del anillo de tráfico. Entre ellos, una niña pequeña con cabello castaño largo sostenía una bandera doblada. Lena. Vestía un abrigo rojo 2 tallas grande, y en su otra mano una correa, el tipo que Ryan le había dado para su cachorro de terapia, uno de los primeros rescates de su nuevo programa. Cuando Ryan la vio, levantó una mano en saludo. Ella agitó de vuelta entusiastamente, su sonrisa amplia y libre de miedo por primera vez en meses. La ceremonia comenzó con palabras quietas. El agente Ramírez, ahora encabezando la División Federal de Rescate Montañoso, dio un discurso corto desde el podio. Su voz era baja y constante, resonando sobre el agua. «El coraje», dijo, «no se encuentra en la ausencia de miedo. Se encuentra en la decisión de enfrentarlo de todos modos, incluso cuando nadie mira». Se giró hacia Ryan y Ranger. «En nombre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la División Nacional Canina, es mi honor presentar la medalla al valor tanto al subinspector Ryan Cooper como al canino Ranger, cuyo valor salvó innumerables vidas en el paso Sautoot». Aplausos ondularon a través de la multitud, llevados por el viento de la montaña. Ryan dio un paso adelante, parándose alto mientras Ramírez clavaba la medalla en su pecho. Luego Ramírez se arrodilló, un gesto inusual para un hombre de su estatura, y gentilmente sujetó una estrella plateada de metal al arnés de Ranger. La inscripción brillaba en la luz, «por lealtad más allá de medida». Ranger parpadeó hacia el hombre, cola moviéndose una vez antes de mirar hacia Ryan como diciendo «lo hicimos bien». Ryan rió, rascando detrás de su oreja. «Sí, hiciste más que bien, amigo». Cuando la ceremonia terminó, la multitud se quedó, pero el ruido se desvaneció en un zumbido de conversación y risa. Emily caminó junto a Ryan por el sendero hacia una cabaña de troncos baja que se erguía cerca de la línea de árboles. Su nuevo comienzo. El letrero sobre la puerta leía en letras talladas a mano «Centro de Rescate y Entrenamiento Canino Show». Adentro, el olor a cedro y pintura fresca aún colgaba en el aire. Unas pocas perreras alineaban las paredes, cada una sosteniendo un perro rescatado, algunos cojeando, algunos tímidos, algunos moviendo la cola ansiosamente mientras Ryan pasaba. Una pequeña bandera estadounidense colgaba sobre el escritorio principal. Emily se apoyó contra la puerta, observándolo moverse entre los perros. «Difícil creer que armamos esto en solo 2 meses», dijo. «Sabes, los locales lo llaman la Casa Ranger». Ryan rió en voz baja. «Merece el nombre más que yo». Uno de los perros, una mezcla joven de pastor con oreja rasgada, ladró felizmente mientras Ranger se acercaba. En lugar de posturear o gruñir, el perro mayor simplemente olfateó al cachorro, luego lo empujó gentilmente con su nariz. Emily sonrió. «Supongo que ya está entrenando a los nuevos reclutas». Ryan se paró junto a ella, manos en los bolsillos. «Ese es el plan. Perros rescatados entrenados para búsqueda y rescate, recuperación de desastres, patrulla de avalanchas. Tal vez incluso trabajo de terapia para los niños. Dals una segunda oportunidad. Dals a la gente una también». Ella asintió, su expresión suave. «Estás construyendo algo bueno aquí, Ryan». Él se giró hacia ella.
Lo estamos. Afuera, la luz solar se filtraba a través de los árboles, lanzando rayas doradas largas a través del piso de la cabaña. Ranger salió al patio, Cola balanceándose perezosamente mientras miraba hacia las montañas, sus montañas, orejas erguidas ante el tenue grito de halcones arriba. Emily se unió a Ryan en el porche, el calor del día lavándolos a ambos. Inclinó su cabeza hacia atrás hacia el cielo interminable. Se siente diferente, ¿verdad? Sí, dijo él. Como si la paz realmente hubiera encontrado su camino aquí. Un momento de silencio pasó entre ellos, cómodo y completo. Luego Ryan miró hacia abajo a Ranger, quien ahora yacía en la hierba, ojos medio cerrados, cabeza descansando en sus patas. Sonrió tenuemente y dijo, «Sabes, Emily, no todos nacen para ser héroes». Ella lo miró, ceja levantada. «No». Ryan sacudió la cabeza, su mirada estable en el perro que una vez los salvó a ambos. A veces toma un perro para mostrarnos qué significa realmente la lealtad. El viento susurró los pinos, llevando el olor a primavera y tierra descongelada. En la distancia, la nieve Cap brillaba bajo el sol naciente, y el reflejo del lago Redfish danzaba como luz de fuego en la superficie del agua, y por primera vez en mucho tiempo, todo se sentía bien. A veces los milagros no llegan con trueno o luz brillante de los cielos. A veces vienen calladamente en cuatro patas con ojos gentiles y un corazón que nunca se rinde. La historia de Ryan, Emily y Ranger nos recuerda que la gracia de Dios a menudo trabaja a través de lealtad, amor y coraje en los momentos cuando menos lo esperamos. Cuando todo parecía perdido en el silencio helado de South Past, la fe y la compasión iluminaron el camino, no fue suerte lo que lo salvó. Fue propósito, el tipo que solo el cielo podría diseñar. Que esta historia te recuerde que incluso en tus inviernos más oscuros, Dios puede enviar un milagro a través del mensajero más inesperado, un amigo leal, un extraño amable, o un corazón fiel que se niega a rendirse. Si esta historia tocó tu alma, por favor compártela con alguien que necesita un poco de luz hoy. Deja un comentario abajo, dinos de dónde miras, y escribe amén si crees que Dios aún envía milagros cuando más los necesitamos. Y antes de que te vayas, por favor dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Para que juntos podamos seguir compartiendo historias de fe, coraje y segundas oportunidades.